porque hoy presentaremos aquí cuál es su realidad y cuál ha sido su desarrollo. Es interesante ver en un año qué ha sucedido, si el proyecto ha funcionado o no, y esto se puede ver tranquilamente en YouTube. Hoy veremos un sketch de 4 de ellos. ¿Ha pasado un minuto? Continúa la logística, ¿no? Comentar un poquito que, bueno, para mí es un gran honor pertenecer al jurado del Germinador Social en esta tercera edición, que los proyectos han sido súper interesantes, que nos ha costado mucho decidir y que la verdad es que todos merecen un gran aplauso. Princesa 49 somos un proyecto de vivienda cooperativo en el barrio del Born de Barcelona, el primero de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona nos cedió el edifici en 2016 i un any després ja empezamos les obres. Vam acabar obres a mitjans del 2018, ens vam instal·lar a l'estiu i ara fa tot just un any que estem vivint aquí i hem fet 2 accions gràcies al Premi de Som Energia del Germinador Social. Una de les 2 accions és que se'ns va instal·lar a tots els veïns un aparell que ens mesura el consum elèctric durant les 24 hores i el vam tenir 2 mesos instal·lat i llavors gràcies a les dades que es van extreure d'aquest mesurador doncs se'ns va entregar el manual de l'habitatge en el qual hi ha tots els consells i totes les recomanacions per optimitzar i saber com ho podem fer per gastar menys. I bueno, per mi va ser una gran sorpresa perquè em va agafar consciència d'aparells que jo pensava que consumien poquíssim. Jo pensava que la tostadora consumia molt poquet, el forn, el microondes pensava una miqueta més però no tant. En fi, que una sèrie d'aparells em van fer sentir conscient de que consumien molta energia sin necessitat de consumir tanta, no? I estic molt contenta de totes aquestes cosetes que estem aquí en Princesa per estalviar, per mantenir una energia sostenible i per establir relacions amb altres entitats que tenen una mateixa filosofia de vida de la que portem aquí a Princesa. L'altra acció que havíem previst en el Germinador Social era la d'aconseguir, treballar per aconseguir un comptador únic a nivell d'electricitat a l'edifici, que és el que s'havia previst en el projecte, però a l'hora del subministrament amb Endesa, doncs Endesa va obligar a tenir 6 comptadors, un per cada habitatge i el de l'edifici de la zona comunitària. El que s'ha previst és dir, d'una banda, a explorar a nivell legal assessorament per veure com ho podríem fer i de l'altra també fer un estudi sobre un consum, una instal·lació comunitària per produir energia elèctrica amb unes plaques solars. Que precisament si instal·lem un sistema d'autoconsum com és el de plaques fotovoltaiques d'energia elèctrica que es produeix al mateix edifici i es consumeix pels mateixos habitatges de l'edifici, ens era més fàcil justificar aquest pas al comptador únic elèctric de cara a la companyia subministradora. És una cosa que no ens ha passat només a nosaltres, sinó que és també un plantejament que es fa des de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i que també està passant en altres casos que ja estan en marxa, com són altres edificis com la Borda, o segurament també els que vindran. I per tant és una qüestió que ens afecta a nivell de sector i també hi ha hagut aquestes reunions, diguem-ne, amb altres agents i amb altres actors per treballar una mica conjuntament. Hola otra vez, somos Andrea y Blanca de La Transicionera y os vamos a explicar el proyecto de Calle en Transición. Por el momento el proyecto ha sido, y su trayectoria han sido ensayo y error, donde ha habido, podemos decir que casi tantos errores como ensayos, pero bueno, consideramos que hemos tenido un importante aprendizaje para seguir pudiendo impulsar el proyecto. Sí, creo que nuestro primer error ha sido la selección de la calle, que de una manera sí, acabamos de abrir nuestra oficina en esta calle, pero realmente tenemos poco vínculo con la calle, aunque es en nuestro barrio. Y es una calle sin una comunidad existente, un poco complicada y no conseguimos con los recursos y tiempos disponibles arrancar en esta calle. Realizamos varias convocatorias, haciendo buzoneo en las más de 200 viviendas que hay, de manera repetida, presentando el proyecto a viva voz, vienen en el telefonillo, vienen en la puerta cuando nos dejaban y realizando esta operación varias veces a modo de recordatorio y bueno, pues
otros intentos a través de personas claves en la calle, pero al final ninguna de estas convocatorias pues tuvo el respaldo que necesitábamos para conformar el grupo motor. Sí, este es el resultado de nuestro aprendizaje, es que es muy difícil arrancar proyectos sin una comunidad ya existente, sobre todo con los recursos y tiempos disponibles. También el tema que nos limitamos al tema de la energía, que no necesariamente es el tema que es muy cercano a la gente, hay muchos otros problemas sociales en la calle. Y sí, eso es un poco el aprendizaje. Y contactamos con el movimiento de transición en Totnes, de donde sale el proyecto de Calle en Transición, para hablar un poco de su experiencia. Nos contaron que realmente sí, en Totnes normalmente ya había un grupo motor, un interés, una comunidad en la calle antes de lanzar el proyecto Calle en Transición, y lo trasladamos a Sevilla y ahora estamos continuando. Entonces, bueno, aprendiendo de esta experiencia propia y de los consejos y las recomendaciones del movimiento en transición de Totnes, pues decidimos replantear la estrategia y buscar una comunidad. Buscamos una comunidad a través de redes sociales, a través de otros contactos, y finalmente recurrimos a una persona que habíamos tenido olvidada, que nos había contactado cuando el proceso de votación popular, porque había visto el proyecto y querían llevarlo a su comunidad. Y bueno, pues volvimos a reunirnos con él y con el grupo de vecinas y vecinos del edificio principalmente, aunque también tienen personas interesadas en la calle, y bueno, pues tienen muchas ganas de comenzar con el proceso y estamos empezando a articularlo y a lanzarlo, y esperamos que próximamente, en este segundo intento, esta vez sí, tengamos nuestra calle en transición. Sí, la calle en transición 2.0. 2.0. Hola, bienvenidos a Energética, la cooperativa 100% renovable de Castilla y León. Estas son nuestras oficinas. ¿Pasamos? Aquí lanzamos toda nuestra actividad cooperativa, tanto la social como la comercial. Ha sido un año en el que hemos crecido un 20% el número de personas socias, y a través de nosotros Som Energía gestiona cerca de 1.700 contratos. Ha sido un año intenso para formar un equipo técnico que atienda a nuestros cooperativistas y trabajar por la transición energética desde Castilla y León. Un equipo técnico que está poniendo en marcha las líneas de trabajo aprobadas por la Asamblea de marzo de 2018. Una de ellas, la de servicios energéticos, está ayudando a pequeñas empresas y organizaciones a reducir sus consumos energéticos. Además de hacer auditorías energéticas y asesorar a nuestros socios y socias sobre cómo reducir sus consumos energéticos, otra de nuestras líneas de trabajo que hemos puesto en marcha a través de las comunidades solares es la del autoconsumo fotovoltaico. Los próximos años vamos a continuar con estas líneas de trabajo y seguir poniendo la transición energética en el centro de la agenda social de nuestra comunidad autónoma, a través de convenios de colaboración con otras entidades, de encuentros y de participación en redes, pero también asesorando y dando formación e información energética donde se nos solicite. Porque estamos convencidas que el cambio de modelo energético solo será posible si la ciudadanía nos apoderamos de él. Bon día, soy Vicente, de Alternaco. Quería agradecer el premio que nos disteis hace un año en el Germinador Social. Premio que destinamos en Alternaco a adherirnos a la cooperativa europea de Mobility Factory, que es la que nos facilita el sistema informático mediante el cual hacemos el uso del vehículo eléctrico compartido. Gracias a Som Energia y a COP57, este premio lo dedicamos íntegramente a adherirnos a The Mobility Factory, cooperativa de segundo grado que forma parte en la que formamos parte muchas cooperativas a nivel europeo. Y con esto podemos utilizar los vehículos que ya tenemos en propiedad en la cooperativa. Vehículos 100% eléctricos, 100% con energías renovables y que compartimos las 365 socias. Desde aquí
felicitar a aquellos proyectos que han salido ganadores este año en el Germinador Social y animar a aquellos otros que se han presentado y no han sido agraciados a continuar adelante con sus proyectos, ya que estimamos, o es súper necesario, que todos aquellos proyectos relacionados con la protección medioambiental, sea con movilidad eléctrica compartida, sea con energías renovables, sea con la pobreza energética, todos somos muy necesarios para salvar este nuestro planeta único que tenemos. Quería explicar que otra de las novedades de esta tercera edición que presentamos hoy es que hoy no hay proyectos finalistas, con lo cual quisimos romper al máximo con la idea de competición que nos encontramos el año pasado y hace 2 años, pero no generar expectativas, frustraciones con perdedores, ganadores dentro de un espacio que era de la escuela. Todos los proyectos que concursan son buenos y son necesarios para la transición energética, como seguramente que ya habéis podido ver en los proyectos que tenemos hoy expuestos en la planta de arriba. Como indican estas macetas, ¿no? Ya habréis pasado por ahí arriba. Podéis hablar con ellos, etc. Cada uno dispone de un espacio expositivo mínimo para poder explicar su proyecto. Los tendremos aquí hasta mañana, con lo cual podréis debatir con ellos, sea cual sea vuestra opinión. Bueno, este año se han presentado 28 proyectos. En una primera fase se descartaron unos cuantos y pasaron 21 proyectos. Esto va de número la cosa ahora, ¿eh? Una segunda fase se abrió a una votación popular a través de nuestra herramienta de participación para todos los socios, la herramienta Participa, que creo que todo el mundo conocéis. Y allí 2.892 personas emitieron 3 votos cada una, con lo cual han sido un total de 8.676 votos. Un aplauso. Bueno, pues estos votos han servido para dar el primer premio a uno de los proyectos, que es el proyecto Bioclimatiza tu cole, que obtuvo un total de 932 votos. El resto de los proyectos pasaron a la tercera fase, que fue donde entra en juego el jurado. El jurado, compuesto por 8 personas diferentes del mundo cooperativista, después de un intenso debate, bastante intenso, seleccionó 5. Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? 2 dentro de la categoría de pobreza energética y 3 dentro de la transición energética. Recordar que es una novedad de la edición de este año estas 2 categorías. Dentro de estos proyectos, hoy aquí expuestos, seréis vosotros quien aportéis vuestro voto, alguno ya lo ha hecho, al proyecto que os parezca más inspirador, con lo cual añadimos un voto del público. El proyecto más votado ganará el premio al público, que es un premio valorado en 1.500 euros, que en este caso será aportado con especies por la cooperativa Opcions, que durante este año, con las especies que el proyecto decida, le hará el acompañamiento. Bueno, vamos a recordar en qué consisten estos premios. Se trata de una subvención a fondo perdido de 25.000 euros a repartir entre los 4 proyectos en la categoría de transición energética, entre los 5 proyectos, perdón, y un premio adicional de 10.000 euros que el jurado ha decidido repartirlo entre los entre 2 proyectos dentro de la categoría de pobreza energética. En un principio habíamos pensado dar un solo premio, pero la verdad es que han sido tan buenos y era tan difícil decidirnos por uno que hemos decidido premiar a 2. Bien. Un aplauso. Bueno, recordamos que todo este dinero sale de ese maravilloso céntimo voluntario que nos sirve para hacer tantas cosas y para impulsar esta transición energética, y que además el premio consiste en, para todos los que han ganado, acceder a facilidades de financiación concedidas por COP57. Vale, dicho esto, volver a recordar que tenemos una urna, que hay algunas papeletas, si no las tenéis, las podéis pedir para votar, a quien no la tenga. Al acabar, por favor, marcad el proyecto que más os interesa de lo que hayáis visto. Tenemos tiempo hasta acabar la sesión de hoy, ya que después, durante la cena, daremos el resultado del premio del público, que quiero recordar que es con especies a través de la cooperativa Opcions. Por cierto, ¿las papeletas están?
en una macetita, no sé si la habréis visto, Aquí. pero que tiene su función, o sea que cuando echéis vuestro voto en la urna, quedaros con esa maceta, porque ahí mismo podéis plantar vuestras acreditaciones para que también germinen con energía, ¿no? Bueno, dicho esto, entramos en el pastel de este año. Ahora se van a presentar uno a uno cada uno de los proyectos que el jurado ha seleccionado y que dispondrán de 5 minutos, esperemos que sea así, para presentar su proyecto a todas las personas. Todas las personas podrán luego preguntar, pero lo más fácil y lo más práctico sería poder conversar con ellos durante el día de mañana si tenemos alguna duda sobre los proyectos. Empezamos pues, ¿no? Venga, empecemos. Empezamos pues por Isabel Martín, de Bioclimatiza tu Cole, un proyecto de la entidad Cotidiana de Sevilla. Por favor. Quédate, si quieres. ¿Me quedo? Te acompañamos. ¿Se escucha? Sí. Todavía no empieza a contar, por favor. ¿No? Bueno. No, hasta que no pase la primera, ¿vale? Bueno, hola. No estéis nerviosas, ¿eh? Que ser la primera no es tan malo. Bueno, yo soy Isabel Martín, una de las... Ya puede empezar. Una de las socias fundadoras y trabajadoras de Cotidiana, una cooperativa de arquitectas. Estoy tan nerviosa porque realmente la persona experta en bioclimática es mi socia Cristina, pero tiene un cuerpo enorme porque está gestando una criatura y entonces no ha venido. Y estoy yo, que voy a hacer todo lo que pueda, ¿vale? No me presionéis, por favor. Entonces, somos Cristina Alba, que lleva la parte de la línea bioclimática aplicada a la arquitectura y a los entornos urbanos. Eva Morales, que lidera de manera entrañable la línea... Esto es un guiño feminista, si no lo habéis entendido. La línea de puesta en uso de vacíos urbanos y procesos de cooperativas de vivienda. Estamos empezando a acompañar, intentando una cesión de uso en Sevilla. Y yo, que llevo la parte de urbanismo con perspectiva de género, que atenderé después a cualquier pregunta. ¿No se mueve? Para. Vale. Ay, no. Ay, perdón. Ah, que es para... Perdón. Ya. Entonces, hemos ganado el premio de Bioclimatiza tu Cole con la votación del público y nosotras tenemos 37 seguidores en Twitter. No sabemos cómo ha pasado, pero es maravilloso. Este proyecto nace de una mezcla entre nuestra preocupación como, en este caso, mis socias, madres de criaturas pequeñas que van al cole, y con la alta cualificación técnica que teníamos en el equipo para poder atender el drama que os voy a contar a continuación. Ay, por favor. ¿Cuál es el problema? Cada vez el verano está empezando antes, coge todavía la jornada escolar y está pasando en el sur que los niños y las niñas empiezan a desmayarse literal en las clases. Así que ya no es solo un problema de energía, no es solo un problema ambiental, es un problema de salud pública. Nosotras formamos parte de la plataforma de no me acuerdo. Entonces, bueno, escuelas de calor. De las escuelas de calor y de las movilizaciones ciudadanas. Si os preguntáis, que sería una buena pregunta, si hemos ido a hablar con la Junta de que sabíamos qué hacer mejor que poner aire acondicionado, la respuesta es sí, y lo que pasó pues es por lo que estamos impulsando desde otro lugar, ¿vale? Este es el... No. Entonces, bueno, el Mediterráneo, el cambio climático, no es imposible en un minuto. Las temperaturas que tenemos en las ciudades están medidas en el entorno rural inmediato, no en las temperaturas que tenemos en los centros urbanos debido a la isla de calor.
Estas son mediciones en Sevilla en junio, la roja es la temperatura del cole, la azul son las temperaturas que se cogen para los cálculos que se utilizan. Esto es Sevilla, el centro urbano es donde está rojo, toda la calor concentrada. Estudiamos cómo son las incidencias de los materiales en la construcción, no es la arquitectura que decidimos, tanto en su forma como en qué materiales utilizamos, incide en el clima de nuestras ciudades. ¿Por qué el aire acondicionado no es una buena solución? Y sí, nuestra propuesta, además de la eficiencia del aire acondicionado, depende de que esté totalmente cerrada y hermética el aula. ¿Esto qué significa? Que no recircula el aire y entonces se concentra altamente el CO2 y, mira, en 2000 se producen los dolores de cabeza y 26 criaturas en un volumen de 153 se pasan a 3000. De ahí los desmayos. Otra cosa de los aires acondicionados, expulsan al exterior el calor, llegando hasta casi 50 grados en julio en la expulsión del aire al exterior. ¿Cómo lo resolvemos? Con estrategias bioclimáticas. ¿Qué es la bioclimática? Es utilizar el clima que tenemos, optimizando cómo nos puede favorecer en la mejora de nuestro confort térmico. Esta frase, no sé si es el mejor sitio, pero yo le voy a decir, la energía más sostenible es la que no se consume. Los objetivos de nuestros proyectos es dar a conocer la arquitectura bioclimática en las comunidades educativas. Estamos en territorios no te voy a mirar, de mucha pobreza energética, sensibilizar que el diseño científico es una buena alternativa a soluciones. Bueno, dar herramientas a las personas usuarias. Irene, que soy la primera. Dar herramientas a las personas usuarias para que se empoderen de los procesos de mejora de tanto sus centros educativos como sus viviendas. La idea es llegar también a las casas. ¿Cómo lo hacemos? En 3 fases. Conocemos y analizamos con los críos en los talleres cómo funcionan las aulas, las medimos y de ahí sacamos datos de los edificios. Después vamos a la parte científica de simulación y de llegar a qué soluciones son las más óptimas para ese edificio y después realizamos una guía que en este caso va a estar particularizada a un cole pero que podrá replicarse de manera que desde una inversión de 0 euros a una inversión, por ejemplo, a llegar a un pozo canadiense, el colegio puede autogestionar cómo mejorar su eficiencia energética y también el confort. No sé qué estoy diciendo ya, pero posibilita la mejora de edificios educativos, reduce las temperaturas sin coste energético, generar conocimiento en las escuelas. Muy importante para nosotras, extrapolable a los hogares. En Andalucía hay unos indicadores muy dramáticos de pobreza energética, reducción de emisiones de CO2 y la isla de calor urbana. Gracias. Me he pasado mucho, lo siento. Una cosa, el micro. La vamos a perdonar porque ha sido la primera, porque ha habido un pequeño fallo, pero por favor a los demás participantes os corto, porque si no es que nos cenamos. Y entonces ya después nos damos los premios y entonces ya no podemos hacer el juego y ya no puede ser. Así que vamos a continuar. Vamos a invitar a subir a Bosco Valero y a Ricardo Ronquillo del proyecto Comunidad Energética Rural de Arroyomolinos de León, de la entidad MUTI Espacio Evolutivo. Ahí está. ¿Cómo estáis? 3, 2, 1, vale. Vale, me llamo Bosco, vengo de una asociación que se llama MUTI Espacio Evolutivo en la Sierra Oriental de Huelva. También formo parte del grupo local Sierra de Huelva de muy reciente creación de Soma Energía. Somos un grupo muy heterogéneo de personas con diferentes perfiles personales, profesionales, pero todas coincidimos en que queremos vivir en lo rural. En lo rural aportando cada uno y cada una desde sus saberes, desde lo que sabe hacer y lo que quiere hacer. Somos una red de personas activas en hacer pueblo.
y lo queremos hacer pues desde el apoyo mutuo y creemos que estamos avanzando, o eso pensamos, hacia una comunidad de cuidados. Y uno de los temas que nos estamos convirtiendo en una especie de freaks de la sierra, somos los freaks de la energía, ¿verdad? En la Sierra de Huelva. Esto es una pared en nuestra oficina. Este mural, que es un ejercicio de visual thinking relacionado con la teoría del cambio, es de donde partió nuestra idea de comunidad energética rural. ¿Vale? Eso lleva unos cuantos meses en una pared de nuestra asociación. Es una pared de esta de que se borra luego, claro. Pero ¿de dónde surge esto? Surge del año pasado un proyecto que se llamaba La Alterna, Oficina Itinerante de la Energía. ¿Vale? Alguien nos dijo, ¿La Alterna? ¿Eso es de Valencia? No, bueno, esto es La Alterna, Oficina Itinerante de la Energía. Vicente no se molestará, creo yo. Bueno, pues ¿en qué consistía? En talleres de sensibilización energética en los colegios, por ejemplo, los colegios de primaria de la zona, en 7 municipios de la zona. Íbamos con nuestro coche de gasolina súper contaminante. Y también talleres de factura de la luz y sensibilización y asesoramiento personalizado a las familias sobre su factura de la luz. Cómo optimizar sus consumos, consejos de eficiencia y demás. ¿Qué pasa? Que Arroyomolinos de León, un pueblo donde de repente decimos, ¿qué está pasando? Sus pautas de consumo son mucho más sostenibles, son mucho más respetuosas con el medio. Y su consumo energético es mucho menor y mucho más eficiente. Y qué raro, ¿por qué? O sea, ¿por qué este pueblo pasan estas cosas, ¿no? Pues probablemente porque es un pueblo pequeño que vive en todo lo profundo de la dehesa, casi colindando con la provincia de Badajoz, y donde probablemente por tradiciones rurales su estilo de vida está menos centrado en el consumo y más centrado en el buen vivir. Esto puede ser una imagen un poco contradictoria, puede haber razones a favor y en contra, pero esto es una familia haciendo cisco, restos de poda de encinas y alcornoque, transformándolos en biomasa para calentarse durante el invierno. Tendemos a pensar que la energía renovable es algo de hace poco, algo relacionado con la tecnología y que tiene necesariamente una fuerte inversión y personas que saben mucho de estas cosas y que nos dicen qué son las renovables y cómo tenemos que instalarlas, consumirlas, etc. Pero la verdad es que en el mundo rural siempre han existido las energías renovables. Tracción humana, tracción animal. El agua que movía los molinos de harina en Arroyomolinos, hay un montón de molinos. Uno se conserva bastante bien. Son antiguos molinos movidos por el agua para moler el grano. Y los restos de la poda del cisco, los restos de la poda de encina y alcornoque y olivos también, para hacer cisco, que es combustible para el invierno. ¿Qué nos dice esto? Que las comunidades rurales, desde la inteligencia colectiva y los saberes prácticos, tradicionalmente han tomado decisiones para enfrentar sus necesidades energéticas. Y esto, dicho en un contexto de emergencia climática y demás, es algo que hay que tener muy en cuenta y hay que poner en valor. Energía para la felicidad. ¿Qué significa esto? Sí, soy yo cuando mi barba era oscura y mi bigote también. Bueno, el sector energético genera miedo y desconfianza entre la población en general. El poder de las eléctricas, el oligopolio, no hace más que sembrar desinformación, ¿vale? Y extiende bulos. El tema del impuesto al sol nunca fue real. Siempre fue algo que no se sabía, que nunca jamás se impuso. A nadie multaron por ponerse una placa fotovoltaica de menos de 4 kilovatios. Y también hay mucha desinformación sobre el tema de las renovables, ¿vale? En la radio el otro día escuché una nueva compañía con un nombre rimbombante que ya te ofrecía el pack no de la tarifa plana, donde ellos te lo ponían todo y en realidad estás trabajando para el oligopolio. Por eso, poner en marcha una comunidad energética en lo rural o no en lo rural no es animar a los vecinos a poner placa fotovoltaica en su tejado. No es solo eso. ¿Hay que poner fotovoltaica? Hay que ponerla. Pero una comunidad energética no puede ser solo basado en lo tecnológico. Es, desde nuestro punto de vista, un proceso social, un espacio de diálogo y de aprendizaje colectivo sobre la energía que necesitamos producir
compartir y consumir para vivir una vida buena, digna, sostenible y para ser felices nosotras en el territorio que ocupamos y que habitamos y las personas que vendrán en el futuro a ocupar el mismo territorio. ¿Y por qué? Ha quedado ahí perfecto. ¿Ahí? Perfecto, vamos. Ha hecho un final de maravilla. Espera, me voy a la última diapositiva, venga. Última, ¿eh? No, la anterior. La lista de deseos. La siguiente. No, vas para atrás. Pa'lante. Ahí está, quieta ahí. Nuestra lista de deseos, ¿vale? Bueno, gracias al germinador, ¿en qué vamos a emplear la pasta? La pasta va a ir en facilitación, en constituir un equipo multidisciplinar de voluntarias de la asociación y también de facilitación externa y personal del Ayuntamiento también de Arroyomolinos de León. ¿Con qué objeto? Con esta lista de deseos. Sabiduría energética popular, que la gente no se sienta vulnerable en el tema de la energía, que pongan en valor sus saberes sobre energía y que nadie les dé gato por liebre, ¿vale? Que sepan lo que está pasando en el mercado energético y tomen sus decisiones con sentido común y con sabiduría. Derecho a la energía. Dejemos de hablar de pobreza energética. Derecho a la energía fuera del mercado. Y apuntando hacia el buen vivir, no a sobrevivir. Contratación verde. Mientras eso llega, vamos a animar a las personas, a las vecinas, a cambiar sus contratos a renovables. ¿Me da igual? No me da igual. ¿Qué me va a dar igual? Yo preferiría consumir energía, ¿verdad? Pero el año pasado el amigo de Avia nos dijo, oye, nosotras, se cambien al contrato que se cambien, pero que sea de 100% energía verde certificada, ya sea SOM o cualquier otra. Eso me vale de momento. Autoconsumo, que el ayuntamiento, y afortunadamente eso va a ser así, que el ayuntamiento dé ejemplo. ¿De ejemplo cómo? Pues poniendo en sus cubiertas, en esos edificios municipales enormes, esas naves jamoneras de polideportivos, placas fotovoltaicas. Y que podamos hacer en algún momento, en un periodo de, a lo mejor de aquí a un año, alguna oleada solar. Cooperativismo y energía. ¿Por qué? Pues porque tenemos que incidir en la economía rural y el vector de la energía como algo que atraviesa. Movilidad sostenible. Pues claro, tenemos un problema muy gordo de transporte entre los pequeños municipios. Entonces, en lugar de estimular el coche privado, pues el coche compartido y eléctrico, ¿verdad? Operador energético local. ¿Qué es un operador energético local? Es un partenariado público-privado donde la ciudadanía se apropia del proceso y sea quien gobierne, el proceso seguirá adelante. Bueno, es difícil explicar un proyecto que llevas aquí durante 5 minutos, muy difícil. Lo agradecemos, ¿eh? Vamos acabando con el proyecto de impulso de comunidades energéticas de Ecoserveis, que suban Vidrian Russo y Adrián Serarrols. Gracias. Vale. Cap avall, no és? Bueno. Intentaré ser àgil perquè ja heu vist que això va ràpid. Ella és la Verdiana, jo sóc l'Adrià, treballo a Ecoserveis, si vols passar. Pels que no ens conegueu, Ecoserveis som una consultoria estratègica especialitzada en energia, sense ànim de lucre. Treballem des del 1992 promovent aquest model energètic del que ja hem estat parlant durant tot el dia. Abordem diferents àrees, fem tant recerca i innovació, temes d'eficiència energètica en edificis, energies renovables, també pobresa energètica i també fem samarretes com la que porto avui. I això. Aleshores, explicar-vos una mica d'on prové el nostre projecte. Diguem-ne que la motivació més important ha sigut un projecte que vam estar fent l'any passat, que es deia Comunitats Veïnals per l'Eficiència Energètica, en el que vam treballar amb 17 comunitats diferents de 11 municipis del territori català,
en els que bàsicament els consumidors eren usuaris vulnerables. Vam veure que és un sector de la població on hi falta molta desinformació, però també que és tots aquests edificis de protecció oficial, en molts ajuntaments les administracions no hi estan ben coordinats. Ens vam trobar casos, per posar-vos un exemple, en què igual l'enllumenat de tot l'edifici era encara incandescent i l'Ajuntament no invertia per fer aquest canvi d'enllumenat, però en canvi sí que havien d'estar pagant factures d'alguns d'aquests usuaris que igual no les podien assumir, que per altra banda eren factures que igual no estaven optimitzades i potser es podria haver reduït la seva despesa energètica. És a dir, que encara hi ha algunes contradiccions amb el tema energètic també pel que fa a les administracions, no només als usuaris. Després, com ja sabeu, a través de que hagin sortit els nous decrets, s'ha obert aquesta possibilitat de fer les comunitats energètiques i aquest seria el nostre repte que volem abordar, el de fer una comunitat energètica amb usuaris vulnerables. I per fer-ho cal... 2 minuts? Creiem que cal mirar de coordinar els diferents departaments de les administracions per poder fer efectiva aquesta comunitat energètica i que el fet de ser usuaris vulnerables requereix que també necessitin un acompanyament en tot el procés del que sigui la instal·lació de les plaques, etc. Passo la paraula. Bueno, para ir rápido. Entonces, ¿qué hemos pensado? Vamos a participar al germinador social y ¿cuál es nuestra idea? Vamos a cumplir 2 objetivos. Primer objetivo es, queremos hacer algo que nos permita pasar de un modelo individual y desinformado a un modelo colectivo y empoderado, donde hablamos de comunidad de vecinos que al día de hoy realmente no son comunidades, simplemente comparten mismo ascensor o misma escalera y que básicamente son desinformadas o poco conocen sobre fotovoltaica, posibilidad de compartir, de hacer autoconsumo colectivo, y que se relacionan de forma individual con los varios servicios del ayuntamiento, ¿no? Entonces, a pasar a un modelo donde ya sea más bien una idea de comunidad más cercana a la que hemos hablado hoy un poco, ¿no? Donde se sepa de qué estamos hablando, se sepa las posibilidades que ofrece la fotovoltaica, y el ayuntamiento esté presente de forma conjunta, ¿no? Colaborativa. El segundo objetivo es, aprovechamos el hecho de que hablamos con todas estas personas y las transformamos en agentes de cambio, ¿vale? Por lo tanto, tanto las comunidades de vecinos como las asociaciones de vecinos, entidades sociales, los 3 departamentos que para nosotros son los fundamentales de los ayuntamientos, que sería servicios sociales, vivienda y medio ambiente, todas estas personas se puedan transformar en actores de cambio. Entonces, ¿cómo lo haremos? Según nuestro proyecto, la idea es, vamos a realizar unas cuantas reuniones con 2 comunidades piloto, 1 o 2 comunidades pilotos del Ayuntamiento de Sabadell, que son majísimos y la verdad es que sus departamentos funcionan muy bien y hablan entre ellos muy bien. Entonces, se han ofrecido y los agradecemos. Haremos reuniones con ellos y nuestro rol será recoger, básicamente captar aspectos positivos, aspectos negativos, barreras, oportunidades para facilitar el fomento del autoconsumo colectivo. Y bueno, los resultados serán básicamente generar material de comunicación y de facilitación, tanto para sociedad civil como para el ayuntamiento, y generar una metodología de trabajo que se pueda transmitir a otros ayuntamientos, a pesar de las diferencias entre ayuntamiento y ayuntamiento que siempre hay, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que haremos con el premio, un poco cómo repartiremos las actividades, y la verdad es que el último punto sería el que nos gustaría ampliar un poco más, que es lo de la elaboración del material y material de comunicación, y bueno, ya veremos cómo lo haremos. Y ya está, creo que el tiempo... Muchas gracias. Vamos recuperando tiempo. El siguiente y último proyecto a presentar dentro de la categoría de transición energética es Chenergia, Mujeres con Energía, de la cooperativa Mujeres con Energía, que se presentará Yolanda Picazo. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a estas 2 entidades por haber hecho realidad el que
podamos poner en marcha nuestro primer proyecto, que nos hace mucha ilusión, después de más de un año como iniciativa cooperativa. Mi nombre es Yolanda Picazo, soy una de las varias copresidentas que hay en esta cooperativa, porque todas decidimos autoproclamarnos presidentas, puesto que en las 19 cooperativas que hay en el Estado español solamente hay 2 presidentas actualmente. Una es de Som Energia y otra de Energética, con lo cual un aplauso. Un aplauso. Voy a contaros un poco. Nuestra cooperativa es una cooperativa que quisimos, no sé si funciona. Sí, son las flechas, ¿no? A ver si es que lo tengo del revés. Efectivamente. Nuestra cooperativa es Mujeres con Energía, una cooperativa integral. Esto significa que tenemos por un lado socias trabajadoras y por otro socias consumidoras. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que destina el 5% de sus beneficios también a la lucha contra la violencia de género. También me ha agradado mucho ver en la organización de la jornada el que habéis dispuesto de un punto violeta para esta jornada, porque aunque parezca, gracias, porque aunque parezca mentira, esto también pasa entre compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitaciones, mis felicitaciones. Nacimos el año pasado. Y bueno, ahí podéis ver básicamente en las 2 líneas que queremos trabajar. Por un lado, la producción de energía, porque pensamos que es importante consumir energía renovable, pero también producirla y convertirnos en prosumidores de nuestra propia energía y la energía que queremos consumir. Y por otro, la línea de igualdad. Y en esta línea queremos trabajar el tema de género, pero también en el sector cooperativo y en el sector energético. Actualmente en Europa hay 1.500 cooperativas de energía renovable y más de 1 millón de personas estamos envueltas en esta transición energética, con lo cual creemos que es un campo en el que también tenemos bastante trabajo por los datos que os daba antes, ¿no? Este es el equipo, bueno, parte del equipo promotor, porque la mayoría de las reuniones las hacemos de manera virtual. Somos un equipo intergeneracional. Hay chicas muy jóvenes que acaban de terminar la carrera como ingenieras y otras como yo, que ya nos salimos de los que ya pasamos los 45 y por tanto también estamos en riesgo de exclusión, tanto las jóvenes como las mayores. Pero es que además las que están entre jóvenes y mayores también tienen el riesgo de quedarse embarazadas y por tanto también es muy difícil encontrar un trabajo muchas veces fuera del entorno cooperativo o dentro de la empresa convencional y más en el sector energético. En un principio éramos 11 cuando presentamos el proyecto, pero vamos creciendo. Venimos de diferentes cooperativas de todo el territorio español. Hay mujeres de Som Energia, de Conactiva, de Goyener, de Nosa Energía en Galicia, de La Solar en Murcia. Y bueno, desde el principio tenemos ese espíritu intercooperativo y queremos trabajar el tema de género en todas las cooperativas, ¿no?, en las que formamos parte. También trabajamos con Unión Renovables y bueno, pues ese es parte de nuestro objetivo. A ver, el proyecto Senergia que hemos presentado para el germinador será el primero y es el que va para una instalación en Sevilla con Fundación Atenea. Fundación Atenea es una fundación bastante consolidada que trabaja para personas en riesgo de exclusión y concretamente con mujeres, en algunos casos también mujeres que abandonan la prostitución, y no solo queremos hacer ese proyecto de autoconsumo, sino también de alguna manera, de manera paralela, hacer un proceso formativo con ellas. Aunque somos una iniciativa
aún sin consolidar, sí que tenemos una trayectoria. El año pasado fuimos finalistas en Cooperative Europe en Dinamarca. También fuimos premiadas con el mejor emprendimiento medioambiental en Soria. También nos preocupa el entorno rural. No solo queremos intervenir en las grandes ciudades. Y es que me han dicho que ya me he pasado de tiempo. Entonces, bueno, también estuvimos en Europa hace unos meses, invitadas por Cooperative Europe y por Rescoop. Y bueno, pues de momento, y queremos también dedicarle este premio, con el que nos sentimos muy afortunadas, al compañero Raúl César Toledo, que la semana pasada falleció mientras estaba haciendo un proyecto solar con mujeres en África. Y por todos los hombres que, como él, nos acompañan día a día para ser lo que somos, para hacernos sentir igual. Muchas gracias. Bueno, seguimos, vamos recuperando tiempo. Muchas gracias de verdad por ahí acortando en vuestras presentaciones. Yo sé que es muy emocionante cuando uno tiene el micro, me pasa a mí, ¿no?, que no me callo. Pero bueno, vamos a dar paso a los dos últimos premios, que son para los de la categoría de pobreza energética. Por favor, que suban Arnau Piqué y Josep Babot, de la Asociación Catalana Enginyeria Sense Frontiers. Ah, tú sola, vale. Sí, yo sola y soy Nati. ¿Y eres? ¿Y eres? Nati Yesares. Nati Yesares. No, borrarlo de lo de antes. Nati Yesares, y nos va a presentar su proyecto El apagón, ni sed, ni frío, ni oscuridad. Micro. Perdón. Bueno, yo vengo... empezamos con un vídeo y así hacemos un poco de... Surten els números. No sé com ho farem el mes vinent. Mire, le llamo... No surten els números. No sé com ho farem el mes vinent. Fa 6 mesos que no paguem les factures. Mire, le llamo del Departamento de Vulnerabilidad de Gas Natural. El motivo de mi llamada es por unas facturas impagadas. Le hemos llamado ya. Este es un pequeño tráiler de presentación de una obra de teatro que Ingenieros Sin Fronteras de Cataluña, junto con Chucrut Teatre, que es una compañía muy sensibilizada con los temas sociales y que hace teatro enfocado también en temáticas para evolucionar. Y en 2018 se produjo esta obra de teatro con la idea de dar visibilización a la problemática de la pobreza energética. Muy inspirados en la Alianza contra la Pobreza Energética, un movimiento de base que fomenta la coayuda y el apoyo mutuo de los propios afectados, ¿no?, y afectadas. Y también una cosa importante de esta obra es que visibiliza a la mujer y la perspectiva ecofeminista necesaria a la hora de enfocar y hablar de pobreza energética. Las mujeres son las principales afectadas y también las principales actrices o promotoras de soluciones y resistencias a la hora de poder salir adelante de este problema. La mayoría de activistas del APE, por ejemplo, son mujeres y son las que están plantando cara también y sacando a la luz
que el problema no es un problema de que soy pobre y no puedo pagar las facturas porque no tengo suficientes ingresos, sino es un problema del modelo energético que tenemos implantado, que solamente favorece a una oligarquía del oligopolio energético que está muy enriquecida y que provoca mucho empobrecimiento de la gente que no puede pagar facturas por una situación crítica. Se están haciendo muchas acciones para evitar que se corte la luz y muchos ayuntamientos están apoyando la causa y el elemento que hemos desde Ingenieros Sin Fronteras impulsado para la sensibilización es esta obra de teatro, que es lo que hemos presentado aquí en el Germinador Social. Bueno. Gracias. Creo que presentar esta modalidad de pobreza energética ha sido un gran acierto. Presentamos el último proyecto, es RISE, aplicación para proyectos energéticos. Y para ello suben Fernando Alegría de ABED, Asociación Benestar i Desenvolupament, i Laia Rossell de Coserveis. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Germinador Social por el premio. Queríamos explicaros un poquito lo que hacemos. Básicamente, Energía Justa es un programa promovido por las dos entidades. Habéis escuchado Ecoserveis, ¿no?, que es un referente en el ámbito energético que trabaja dentro del proyecto de Energía Justa, da todo el apoyo, se ocupa de toda la parte energética, técnica y la parte también de normativa. Y la otra entidad que promueve el proyecto es ABD, en donde llevamos adelante la parte social, ¿no? Es la entidad que tiene experiencia en el ámbito social. Y entre estas dos entidades iniciaron el proyecto en el 2013. Se llamaba originalmente Fuel Poverty Group. El año pasado decidimos cambiarle el nombre a Energía Justa porque nos parecía un nombre que se entendía mejor, que era también trabajaba un tema de prevención, que es algo que queremos promover mucho más. Y es un proyecto que se encuentra activo sobre todo en la ciudad de Barcelona y en el Hospitalet. Y hasta el momento, desde el 2013, hemos hecho ya más de 2.500 intervenciones. Ahora eso explicaré en un minuto en qué consisten estas intervenciones. Como decía, el proyecto es básicamente una red de voluntariado. Es un voluntariado comprometido que busca reducir y prevenir la pobreza energética y trabaja sobre todo con colectivos vulnerables. Nos interesa mucho la parte informativa, que la gente conozca sus derechos, empoderando a la ciudadanía para que pueda, o sea, en base a este conocimiento, pues pueda defender sus propios derechos. Esta es una foto de un taller y lo que hacemos, el voluntariado participa básicamente haciendo las distintas intervenciones, ¿no? Trabajamos puntos informativos en donde ayudamos a las personas a entender sus facturas, lo que tienen contratado y les ayudamos a optimizar esa contratación y también a implementar medidas de eficiencia energética. Hacemos talleres con el mismo tema pero de manera colectiva. Sobre todo con estos grupos, los acuerdos y las colaboraciones que tenemos con entidades que trabajan con colectivos vulnerables. Trabajamos los acompañamientos también en los casos en los cuales las personas pues, tienen alguna dificultad particular en hacer los trámites y les ayudamos a que estos trámites pues, lleguen a buen puerto. Y por último hay también una variante, digamos, de activismo, ¿no? Nos interesa sobre todo poder en algún momento llegar a cambiar el modelo. Entonces os dejo con mi compañera Laia que os explicará la aplicación específica. ¿Sí? Vale. Poneros los cascos los que no entendáis el catalán, que veieu la traductora superpreparada. Segueixo en català, llavors el que presentem en aquest projecte del Germinador Social és una aplicació
que el que pretén és ajudar aquests usuaris a que tinguin un suport tècnic que els ajudi a fer els assessoraments, és a dir, facilitar-los una mica la vida. Llavors nosaltres vam pensar amb aquesta aplicació a l'inici només amb els nostres voluntaris, però després vam dir, bueno, si tens una aplicació mòbil que pot arribar a tothom, per què no ho fem més obert i que ho puguin tenir tots els voluntaris del món mundial que treballin el tema de pobresa energètica. Llavors, el que pretenem és homogeneitzar... Passa que ha sortit tot ja. Homogeneitzar el que seria la part tècnica dels assessoraments que es fan en pobresa energètica, sobretot perquè també hi ha molts grups de voluntariat que potser no tenen accés a aquest tipus de formacions més tècniques, llavors pensem que tenir un recurs compartit entre totes les entitats que treballem al mateix tema garantitza una mica la rigorositat. I, a més, el que també pretenem és que sempre estigui actualitzada, que nosaltres, com que treballem molt el tema i sempre estem treballant en pobresa energètica i estem una mica al dia de la legislació, que ja sabem que és molt canviant i que fa molt difícil que els usuaris puguin estar empoderats, doncs el que volem és tenir sempre actualitzacions disponibles. Llavors, l'aplicació bàsicament inclouria un primer apartat de diagnòstic energètic, que el que faria és que la persona voluntària, si jo soc la voluntària, doncs entraria totes les dades de la factura de la persona que s'està assessorant i això ens permetria que després sortissin les solucions personalitzades. És a dir, si una persona, tu poses que a la seva factura elèctrica té una tarifa amb només un període horari, doncs et sortiria la recomanació de que pogués posar-se discriminació horària. O si tu poses que aquesta persona és família nombrosa, com que saps que pot accedir al bo social, l'aplicació et donaria la recomanació de que es pugui sol·licitar el bo social. Llavors, totes aquestes solucions personalitzades, diguem-hi, o gestions possibles que et dona per poder fer, també tenen tota la informació associada, és a dir, com es fa aquesta gestió, no sé si heu fet mai un bo social, si algú d'aquí suposo que hi ha gent que n'ha fet, i costa molt omplir les 6 pàgines del formulari, saber tota la documentació que s'ha d'entregar, la meitat dels bons socials els deneguen perquè la informació no està ben enviada, perquè realment ho fan molt complicat, llavors el que es pretén és que et doni aquesta solució i que et digui exactament tota la documentació que necessites per cada tràmit, com es pot fer aquest tràmit, per telèfon, a l'oficina, i si té algun cost associat, com seria els casos de canviar de tarifa o de reduir la potència contractada. I últim, que ja ho hem dit abans, està sempre actualitzats amb el tema de normativa perquè està sempre en un constant canvi. I això són, ja al final, són unes quantes imatges del primer prototip que tindríem de l'aplicació, que hi hauria com la part del diagnòstic, una part de simulació de PVPC també en bo social, perquè les persones sàpiguen que es poden estalviar si es canvien en una companyia amb un model més just o, en el cas d'usuaris vulnerables, si es canvien a PVPC per poder accedir al bo social. I ja està. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los proyectos. Como veis, tienen un potencial súper interesante. Va a ser muy difícil, os seguro que os ha sido muy difícil votar. El que no haya votado todavía, por favor, que recordad que aquí están las urnas, que en breve las quitaremos para hacer el recuento. Y bueno, la verdad es que una vez más el germinador crece, ¿no? Y mi compañero... Un aplauso. ¿Es aquí? Sí. Bueno, no, solo decir si alguien tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del germinador, que lo pueda expresar ahora, sabiendo que tenemos poco tiempo, pero bueno, podemos hacerlo, pero estamos a disposición de poder explicar cuál es el proceso que estamos realizando. También podéis trabajar y hablar con los diferentes proyectos durante el día de hoy y mañana. ¿Alguna pregunta? No, hemos dicho que no le íbamos a saltar, ¿no? No hemos Sí, dicho que no le íbamos a pues saltar. te tocaba a ti. Ah, sí. Vamos a entregar los premios, por favor, no os mováis. No os mováis. Empezamos la entrega de los premios. Es un momento importante, interesante para todos los premiados. ¿No se oye? Rogamos, por favor, que la votación estaba prevista para el final. Bueno, hemos variado los tiempos. Pido a Ana Selma, del COP57, Cuéntalo de la mocita. que suba a entregar el premio a Bioclimatiza tu Cole.
Sí. Ah, ¿lo tengo que aguantar? Tú lo cuentas, ¿no? Después. ¿Vale? Sí. Bueno, que suba ahora Lourdes Verdier de la Xarxa per la Soberanía Energética para entregar el premio a Comunidad Energética Rural de Arroyomolinos de León. Miriam Castañé de Rescop para entregar el premio a Impulso de Comunidades Energéticas. Me quedo con mi premio. Esto, ¿no? Toño de COP57 para entregar el premio a Chenergia, Mujeres con Energía Cooperativa. Irim Yon, supongo que lo pronuncio bien, de la Alianza contra la Pobreza Energética, entrega el premio al apagón, ni sed, ni frío, ni oscuridad. Y Mar Rosselló de Soma Energía para entregar el premio a Rise Up por los derechos energéticos. Cuéntalo de la maqueta. Bueno, explicaros que esta pieza, que ha crecido igual que crece el germinador, el año pasado era la mitad, este año es el doble, está hecha manualmente por un artesano de Lampurdá y que nos lo ofrece al germinador. Pero fijaros que aquí se puede plantar esto de aquí, no, lo llevas tú, eso. Bueno, recordaros antes de irnos todos, recordaros que mañana al mediodía se realizará la foto de los 100.000 contratos en la playa y os necesitamos a todas para ser el máximos posibles. Muchas gracias por la tercera edición del Germinador, a los premiados, evidentemente al jurado, a toda la organización y venga, a tomar las hachas. Ya el último, de verdad. No os mováis, no os mováis.